Hola, bienvenidos a su canal Transformando Corazones, con su servidor Gustavo Paredes. La reflexión del día de hoy se llama Provisión Divina. Hay una frase que dice: puedes no tener nada alrededor, pero si Dios decidió sostenerte, algo tendrá que usarse para bendecirte. Y aunque la frase muestra una escena que recuerda al profeta Elías siendo alimentado por cuervos, el mensaje es profundamente bíblico. Dios tiene maneras inesperadas de sostener a sus hijos. La historia de Elías en tiempos de sequía nos enseña una gran verdad. En medio de una crisis terrible, cuando no había lluvias ni recursos, Dios usó algo inesperado, unos cuervos, para alimentar a su siervo. Humanamente parecía imposible, pero Dios no depende de la lógica humana para suplir. También en la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia no promete ausencia de problemas, pero sí promete la presencia y la provisión de Dios en medio de ellos. A veces sentimos que todo se cerró, el dinero no alcanza, las puertas parecen bloqueadas, las personas se alejaron o las fuerzas ya no son las mismas. Miramos alrededor y pensamos: no hay nada ni nadie que pueda ayudarme. Pero Dios muchas veces trabaja precisamente cuando sentimos que no hay salida. Él puede usar lo inesperado, una persona, una oportunidad, una palabra, un empleo, una iglesia, un amigo, incluso una situación difícil, para transformarla en bendición. Lo interesante de la historia del profeta Elías es que los cuervos no eran un símbolo de abundancia, eran aves impuras según la ley judía. Eso nos recuerda que Dios no siempre bendice de la forma que imaginamos. A veces esperamos milagros espectaculares, pero Dios envía provisión de maneras sencillas y sorprendentes. La pregunta no es si Dios puede sostenerte. La pregunta es: ¿seguirás confiando mientras Él trabaja? Cuando no ves recursos, recuerda que Dios sigue siendo tu fuente. No cierres tu corazón porque la ayuda no llegue como esperabas. Aprende a depender de Dios diariamente y no solo cuando todo está bien. Mantente fiel, aún en temporadas de escasez. Muchas veces ahí es donde Dios fortalece nuestra fe. Quizás hoy estás orando por un trabajo, por salud, por restauración familiar o por tu paz emocional. No te desesperes. Si Dios ha decidido sostenerte, Él encontrará la manera de hacerlo. Un hombre atravesaba una crisis económica fuerte. Había perdido su empleo y no sabía cómo alimentar a su familia. Oró una noche diciendo: Señor, no sé de dónde vendrá la ayuda. Al día siguiente, un viejo amigo al que no veía hacía años lo llamó para ofrecerle un trabajo temporal. Ese empleo fue el inicio de algo mucho mejor. Después el hombre dijo: yo esperaba una puerta grande, pero Dios empezó con una pequeña. Así trabaja Dios muchas veces. No siempre manda abundancia inmediata, pero sí el sustento necesario para el día. El escritor Charles Spurgeon enseñaba algo muy parecido cuando decía que la providencia de Dios nunca llega tarde. Comentando historias como la de Elías, resaltaba que Dios tiene 1000 maneras de cuidar a los suyos que nosotros ni siquiera imaginamos. La lección es aprender a confiar aun cuando todavía no vemos la respuesta. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias porque aun cuando todo parece escaso, cuando no vemos una salida, tú sigues siendo nuestro proveedor. A veces nos gana el miedo y la incertidumbre,
pero hoy decidimos confiar en que tú nunca abandonas a tus hijos. Ayúdanos a ver tu mano, aunque en las cosas pequeñas, y a reconocer las cosas inesperadas en las que me sostienes. Fortalece nuestra fe en los días difíciles y enséñanos a descansar en tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.